Nuevamente nos encontramos para hacer y profundizar algunos de los conceptos que son importantes de esta unidad 4 del procesamiento de imágenes. Y nos vamos a centrar en dos ejes principales, todo lo que es las transformaciones especiales y lo que son las clasificaciones. Así como vimos que las bandas pueden sumarse y dividirse para generar índices espectrales que ayudan a generar ciertas aplicaciones, hay algunas transformaciones que requieren de álgebras un poquito más complejas, entre las cuales las más comúnmente utilizadas y reportadas son la transformación de la tasa LCAP y las componentes principales. Ambas dos son transformaciones lineales. Eso quiere decir que la operación que uno hace entre las bandas es sumarlas con ciertos coeficientes a cada una. La tasa LCAP lo que propone es ciertas combinaciones lineales de las bandas originales que tienen una interpretación en términos de coberturas interesantes. Por ejemplo, una de las componentes de la tasa LCAP tiene que ver con la humedad del suelo, otra con el brillo y otra con el verdor. Bueno, por otro lado, las componentes principales es un esquema que es ligeramente más complejo. También termina con una combinación de bandas y lo que intenta hacer es resumir la información relevante en una imagen que tiene varias bandas. El concepto básico de las componentes principales es resumir información. Es decir, tenemos que tener presente que ahora si tenemos una imagen, por ejemplo, de 7 bandas o de 10 bandas, cada píxel está caracterizado por 10 números, que es lo que vale ese píxel en cada una de las 10 bandas. Esos números no son todos independientes, sino que si, por ejemplo, tiene un valor alto en la banda 1, a lo mejor también tiene un valor alto en la banda 2, y entonces esos números están correlacionados y entonces hay información redundante. Entonces no vale la pena tener a las 10 bandas, sino que a lo mejor con 3 bandas que sean combinación de las 10 originales, uno tiene la mayor parte de la información que es relevante para la imagen. Esto tiene, digamos, imaginemos por ejemplo que yo voy a medir antropométricamente a una persona y le mido el largo de un brazo y el largo del otro brazo, ¿sí? Bueno, esas dos medidas están muy correlacionadas, entonces de repente con medir solo el largo de un brazo yo ya tengo el parámetro que me interesa. Bueno, eso mismo pasa con las imágenes, estoy midiendo cosas que son redundantes. Las componentes principales es un mecanismo estadístico que lo que hace es diagonalizar la matriz de correlación entre las bandas y para reducir la información a la más importante. La mayor parte de los software de procesamiento de imágenes tienen el botón que hace las componentes principales, así que el detalle matemático no vale la pena ahondar. El otro punto más importante que queremos tocar en este espacio es el de las clasificaciones. Principalmente porque las clasificaciones son el objetivo primario de una aplicación de imágenes satelitales. ¿En qué consiste una clasificación? Es pasar de una representación en donde dijimos que cada píxel tiene 10 valores, que es el valor de cada banda, a una representación donde ahora tenga una nueva matriz, donde cada píxel tenga una etiqueta que dice esto es maíz, esto es soja, esto es agua, esto es suelo desnudo, esto es árboles, ¿sí? Estas son etiquetas, banderas o flags, se lo denomina de distintas maneras. Entonces pasar de una representación de cuánto refleja en cada longitud de onda, que a nadie le interesa, a una representación de qué cobertura del suelo es el que tiene cada píxel de la imagen. Esto hay dos estrategias básicas para pasar de una representación a la otra, que es lo que denominamos clasificaciones no supervisadas o clasificaciones supervisadas. Nosotros podemos en primera instancia imaginar a este proceso desde el punto de vista operativo.
clasificaciones no supervisadas son aquellas que usan algoritmos automáticos que tienen los software para decir todos estos píxeles, todo este conjunto de píxeles que pueden estar cerca o lejos dentro de la imagen, tienen más o menos los mismos números en las 10 bandas y por ende radiométricamente parecen ser de la misma cobertura. ¿Sí? Y entonces le pone una etiqueta a todos esos píxeles, le dice todos ustedes son de la clase 1. Todo este otro grupo de píxeles son parecidos entre ellos y distintos de los primeros, y entonces todos ustedes son de la clase 2. Y así sucesivamente podemos tener varias clases. Hay varios algoritmos que hacen eso y eso es una clasificación no supervisada. Uno lo único que hace como operador es decir, software, clasifíqueme estos píxeles con este método o este método. La clasificación supervisada desde el punto de vista operativo es conceptualmente distinta y es decirle a entrenar al software en las clases que yo quiero clasificar a la imagen. Entonces, entrenar quiere decir, yo le voy a dar 10 píxeles y le voy a decir, estos 10 píxeles son de soja. Y ahora encontrame en todos los otros píxeles cuáles son parecidos a estos 10. ¿Está bien? Y entonces a todos esos píxeles que son parecidos a estos 10 le va a poner de etiqueta soja. Hay otros 10 píxeles que le voy a decir, estos 10 píxeles son agua. ¿Sí? Y esos 10 píxeles va a encontrar en la imagen general cuáles píxeles son parecidos a esos y esos les va a poner la etiqueta agua. Entonces el proceso es entrenar y después buscar píxeles parecidos a los datos de entrenamiento. ¿Sí? Eso es lo que es una herramienta, digamos, dentro del campo de la informática se llamaría de Machine Learning. O sea, uno entrena a la máquina para que la máquina aprenda y diga todos estos píxeles son parecidos entre ellos y estos píxeles son parecidos entre ellos. Entonces divide a la imagen en clúster de píxeles parecidos entre ellos y le puso la etiqueta de lo que yo dije. Eso es desde el punto de vista operativo cómo funciona la clasificación supervisada y no supervisada. Ahora hay por detrás de eso varias cuestiones. Supongamos que nosotros queremos separar todos los sembradíos de soja que se sembraron el 20 de mayo y las sojas que se sembraron el 21 de mayo. ¿Sí? Entonces yo entreno y digo, estos píxeles son campos de soja que se sembraron el 20 de mayo y estos otros son campos de soja que se sembraron el 21 de mayo. Entonces yo le propongo al software que encuentre píxeles parecidos a una clase y parecidos a la otra clase. La cuestión es que en la imagen esas dos clases de píxeles son iguales. La imagen no es capaz de diferenciar espectralmente las clases que yo le estoy proponiendo diferenciar. Entonces el resultado que voy a tener es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces una de las tareas que uno tiene que hacer es tratar de verificar si la información contenida en la imagen es capaz de separar a los grupos que yo me propongo como etiquetas. Y eso quiere decir explorar la separabilidad de las clases propuestas. Estas clases que yo propongo son las clases informacionales. ¿Está bien? Yo tengo derecho a querer separar esas dos sojas. Lo que no tengo derecho es a imponerle a la imagen que sea capaz de darse cuenta de esa diferencia. ¿Sí? Entonces, si yo no mido todos los atributos, porque la imagen satelital mide ciertas cosas y con esas cosas que mide no es capaz de distinguir entre la soja sembrada del 20 y la soja sembrada del 21. Entonces, a veces hay inconsistencia entre lo que a mí me interesa separar y lo que la imagen es capaz de diferenciar. Por el contrario, cuando yo hago una clasificación no supervisada, tengo garantía de que el software separó lo que la imagen puede separar, porque él lo hizo él solo. El problema es que ahora me queda una tarea extra, que es decir, lo que el software dijo clase 1, ¿qué es? Porque como yo no lo entrené, él le puso clase 1, clase 2, clase 3, clase 4.
Pero a mí clase 1 no me interesa saber, a mí me interesa saber si esto es soja, agua, entonces tengo que ahora reasignar las clases que no tienen nombre, tienen una etiqueta que dice clase 1, a algo que a mí me interese. Entonces, ese es como un entrenamiento a posteriori. Lo que sí tengo garantía es que las cosas que el software separó son separables espectralmente. Y eso puede alcanzarme para mi aplicación o no alcanzarme. En general, en una clasificación supervisada, hay una fase de postclasificación que es la verificación de esta clasificación. En general, cuando yo voy a tomar datos para entrenamiento, siempre lo que debería hacer es tomar, por ejemplo, 100 puntos para entrenar y de esos 100 puntos usar 70 para entrenar y 30 reservarlos para verificar si la clasificación realizada por el software es la correcta o no. ¿Está bien? Y ahí aparece lo que se llama la matriz de confusión. Entonces, de esos 30 píxeles que yo guardé, que sé exactamente qué es lo que son, cuántos están bien clasificados y cuántos están mal clasificados. Y entonces esta matriz de confusión me genera parámetros de confiabilidad y precisión de la clasificación que yo he realizado. Estos parámetros son importantes, pero siempre están supeditados al conjunto de datos de campo que yo haya usado para entrenar y tenga para verificar. ¿Sí? Una cosa que se hace como siguiente paso de sofisticación es hacer la clasificación varias veces. Si yo tengo 100 puntos, hago distintos conjuntos de 70 para entrenar y 30 para verificar. Entonces primero hago los primeros 70 para entrenar y los últimos 30 para verificar. Pero después hago al revés. Me agarro los 30 primeros para verificar y los 70 últimos para entrenar. Entonces corro tanto el clasificador como la verificación varias veces y entonces soy más robusto en los parámetros de la verificación y trato de independizarme del conjunto arbitrario de datos que haya usado, tanto para verificar como para entrenar. Eso completaría un esquema razonable de clasificación supervisada. Finalmente, una vez que uno hizo la clasificación, asignó las clases, está conforme con los parámetros, a veces lo que usa son algunos algoritmos de postclasificación para mejorar tanto estéticamente como paramétricamente y cuantitativamente a las clasificaciones, que tienen que ver con filtros de mayoría, por ejemplo. Filtro de mayoría es un filtro que propone que si uno tiene un kernel, por ejemplo, de 10 por 10 y todos esos píxeles son de la clase soja y hay un píxel que dice agua ahí en el medio, uno dice, no, esto debe estar mal clasificado. Y entonces a ese píxel de agua le pone clase soja. Entonces reasigna la clasificación arbitrariamente para que quede como más suave y no queden puntos aislados de cosas que yo sé que no pueden existir, y eso mejora los parámetros, tanto, como digo, en términos de imagen como en términos cuantitativos de una clasificación. Esas operaciones de zip, clamp, digamos en sus siglas en inglés, que suelen existir en los software, lo que hacen es mejorar la clasificación una vez que ya está completada.